Hoy tenemos el gusto de saludar a Diana Gómez. Diana es profesora investigadora del IEPRI. Diana, pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Mariana, no, muchas gracias por la invitación. Muy bien, pues el motivo que nos convoca el día de hoy es poder escuchar un balance, el balance que tú consideres necesario sobre el ciclo de conferencias de la red Asia, que ya finalizó. Si nos puedes también comentar como las perspectivas para el próximo año de esta red y bueno, ya entraremos a hablar sobre temas más puntuales. Entonces quiero comenzar primero por esa pregunta. ¿Cuál consideras tú que es este balance del ciclo de conferencias recién finalizado? Mariana, mira, yo creo que el balance de lo que fue el ciclo de conferencias Economía y Orden Mundial que organizamos entre la Red Asia y EPRI y la Academia Colombiana de Ciencias Económicas es un balance supremamente positivo. Y positivo porque, bueno, fueron 13 conferencias a lo largo del año sobre muy distintos temas mm, que dieron lugar además a un altísimo nivel de receptividad. Estoy hablando de un promedio de 1000 reproducciones por sesión, que además se siguen, como igual siguen en YouTube y se pueden seguir consultando en la página web del IEPRI, están en la página web de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas también. Entonces, esto, digamos, tiende a subir. Pero en general fue muy constructivo porque primero se trabajaron temas que son cardinales para una política exterior de un país como Colombia. Eso, digamos, en primer lugar. Cardinales porque son los que deberían estar contenidos en los lineamientos en política exterior, pero a la vez, por ejemplo, deben ser mucho más parte de la academia, deben tener un mayor protagonismo en la academia, no solamente en las áreas de relaciones internacionales. Deben ser parte también de las juntas directivas de las empresas, ¿no? Porque son temas que impactan en lo económico, en lo comercial, y en tal sentido, digamos que este es un aporte que hacemos desde la academia a pensar sobre temas cardinales para Colombia y para su política exterior. Otro elemento que me parece sumamente importante es esa gran interdisciplinariedad y transdisciplinariedad que hubo en todas las conferencias. Eh, Reunimos a académicos de muy distintas orillas. Estoy hablando de historiadores, de economistas, de politólogos internacionalistas, de lingüistas, historiadores, antropólogos, para pensar temas de gran interés que además implican que confluyan la historia, la economía, la política, etcétera. Entonces, digamos, ese tema de la interdisciplinaridad y de la transdisciplinaridad también, digamos, fue transversal a todas las conferencias. Otro elemento que me parece clave como aporte es que también, y particularmente desde la red Asia, se propone un diálogo intercultural. Es decir, estuvimos hablando del mundo occidental, pero también estuvimos hablando de otras realidades, de Asia, de Rusia, de China, Taiwán, qué está sucediendo allí. Entonces, eso me parece que es fundamental, porque además de la red Asia viene inaugurando lo que sería un ámbito disciplinar nuevo en el medio colombiano, en la academia, que es los estudios de Asia. Bien, otro elemento que creo se suma es la importancia de hacer una relectura y una nueva interpretación de de la geografía mundial, como hay que leer la geografía de otra manera, en razón de los procesos de integración, la conectividad, y todo esto nos está planteando otra manera de entender la geografía, más allá de la geografía física o de la geografía política o económica. Eh, Otros elementos, como la economía puede llegar a ser dialogante, y creo que eso es un ejemplo muy interesante que da la Academia de Ciencias Económicas. La economía, cómo puede ser dialogante con otras disciplinas, que es algo que también le hace falta a la ciencia política, por ejemplo, y a las propias relaciones internacionales. Hay que dialogar mucho más, cómo no, con la historia, con la sociología, con la antropología.
Entonces, eso digamos también como otro aporte, porque las charlas daban lugar a que las intervenciones de tanto de los relatores como las propias preguntas del público, bueno, generaban ese diálogo. Em, Creo eso. Y lo otro, el hecho de que, dada la excelente receptividad por parte de muy distintos sectores que tuvimos en las charlas, escuchándonos, la audiencia, esto también muestra que la academia es oída, es escuchada. Es decir, no necesitamos ser youtubers, dedicarnos solamente a eso para ser oídos en el medio virtual. La academia tiene mucho que aportar en ese sentido. Diana, ya que mencionas esta, digamos, esta nueva forma de ver y entender la geografía, quiero, bueno, tener eso presente para hacerte la siguiente pregunta acerca de si estamos ante una nueva geografía mundial, teniendo en cuenta este contexto que estamos viviendo en el 2020, en contexto de pandemia, de vacunas para la COVID-19, en contexto de esta diplomacia de las mascarillas que empleó, que ha empleado China, el papel de la tecnología también en este manejo de la pandemia y bueno, otros elementos que quisiera que también nos mencionaras para entender este contexto pues tan particular. Em, Efectivamente, sobre la nueva geografía mundial hay mucho que decir. La nueva geografía mundial está marcada, uno, por la globalización, porque efectivamente generó mayor intercambio de bienes, de capitales, de personas. Eso por un lado. Pero por el otro, digamos, se incentiva más esa globalización, de hecho, por todo lo que son las nuevas tecnologías, el desarrollo de los últimos años, pues que ha dado lugar a muchas más facilidades, a que definitivamente las distancias se acorten. Entonces, la tecnología facilita que las dificultades a nivel geográfico se puedan superar y en todo caso, en contexto de pandemia, para responderte la pregunta, Mariana, en contexto de pandemia, inclusive con mayor razón, la geografía termina siendo releída o reinterpretada porque si bien hay un regreso a lo local, ¿cierto? Y no necesariamente a todo ese intercambio que se está dando, por lo menos en esa dimensión tan fácilmente dado, en el pasado, antes del 2020. En todo caso, vienen unos procesos donde la conectividad es fundamental. La conectividad que es la que, como bien lo dicen académicos como Paracana, están generando esa nueva relectura a través de lo que se denominaría conectografía, porque el que estemos hoy día viendo, siendo testigos de cómo las grandes obras de infraestructura, las redes de cable óptico, internet, eléctricas, etcétera, se expandan y tan rápidamente en el mundo, está generando unos procesos de integración supremamente importantes, al punto que la geografía no debería leerse solamente a partir de las fronteras geográficas, estoy hablando político-administrativas que hay, económicas, sociales, físicas, los accidentes geográficos, sino también a partir de esos procesos de integración que da la conectividad. Y ahí es donde estamos viendo una nueva geografía. Diana, y ahora, ¿cómo crees tú que van a seguir o si van a cambiar las relaciones entre China y Estados Unidos con la elección presidencial de Joe Biden? Pues, Mariana, mira, de hecho, la última sesión, que fue sobre si hay un diálogo o choque entre civilizaciones, sí que puede ayudar a responder esa pregunta. A pesar de que el que ganó es Joe Biden, al sentido de que pues no es esa visión tan, eh, digamos, extrema y ultraconservadora de Trump. En todo caso, con John Biden y con todo y que hay una visión mucho más abierta de las relaciones exteriores de Estados Unidos, eh, se va a continuar en un proceso de competencia y de polarización. Y esto también se debe a que
estamos regresando después de la Guerra Fría, eh, estamos regresando a un proceso en el que es muy importante todo lo que tiene que ver con procesos identitarios, culturales, antes que ideológicos. ¿A qué voy con esto? Que durante la Guerra Fría estuvimos presenciando, bueno, un proceso donde eran las identidades ideológicas lo que primaba en el ámbito internacional. Mm, Eso de alguna manera eclipsó procesos identitarios que se venían dando. De hecho, lo que sucedió en Yugoslavia o con la implosión de la Unión Soviética evidencia que hay unos procesos que se invisibilizaron. Nuevamente, en este momento, lo que estamos viendo, y más con la preeminencia de los Estados Unidos, en todo caso como gran potencia mundial, y de China, con su rápido ascenso, estamos viendo dos modelos civilizatorios, obviamente, pues muy distintos, con unas, digamos, ubicados en principio desde el punto de vista político en dos extremos del espectro político, pero más allá de eso, lo que hay es toda una serie de diferencias culturales que podemos de alguna manera etiquetar con el término de civilización. De alguna manera, Estados Unidos encarna a la civilización occidental y China encarna a una civilización de Oriente. Em, y eso ya permite también entender que cuando se hace referencia a la relación Estado-ciudadano, por ejemplo, hay unas visiones contrapuestas. O a lo que tiene que ver, por ejemplo, con la idea de democracia, estamos frente a ideas contrapuestas. Entonces, por eso es que hago la referencia a lo que son, digamos, civilizaciones, más que simplemente estados o estados-nación, ¿sí? Entonces, eso, eso es lo que estamos viendo y vamos a verlo, de hecho, creo yo, incrementado en los próximos años en términos de dos modelos claramente diferenciados. Diana, y ahora, ¿cómo se encuentra América Latina en relación con China? ¿Cómo están estas relaciones económicas, comerciales? ¿Cambiarán? ¿Qué las caracteriza? Bueno, América Latina está justo en el centro un poco de esas relaciones China-Estados Unidos, en cuanto a que si bien no somos una región tan importante, pero como somos parte de la órbita estadounidense, y a la vez una región de gran interés para China en términos de recursos naturales, relaciones comerciales, etcétera. Entonces, estamos allí en la mitad. Y a pesar de la pandemia y a pesar de las dificultades que nos implica la pandemia, China pues sigue poniendo sus ojos en América Latina, sigue teniendo un gran interés, mucho más evidenciado en unos países que otros. Allá hay unas enormes diferencias entre países, pero está, digamos, claramente mirando hacia América Latina. Con un Estados Unidos que, bueno, claramente en los últimos años dejó de tener un papel digamos, prioritario frente a América Latina, pero radica en nosotros y en nuestras propias políticas, no de gobierno, sino de Estado, que establezcamos una relación de mucho más alto nivel con China. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la injerencia de China en nuestros países obedece no simplemente a un gigante que logra un gran ascenso en el orden internacional, sino a la debilidad de nuestras propias políticas, ¿no? De Estado. Y esto es caldo de cultivo para que luego se generen situaciones de conflicto, de choque en la relación con China. Y creo que ese es el gran reto de América Latina en este momento, ¿no? ¿Qué tanto construimos nuestras propias políticas? Diana, quiero que, bueno, finalicemos esta conversación con una pregunta que me parece fundamental y es acerca de esta nueva ruta de la seda. ¿Cuánto ha avanzado esta nueva ruta de la seda que hace parte pues de una política exterior que busca pues ampliar la zona de influencia de China, no solo en Oriente, sino en otras latitudes, mejor dicho, y si de alguna forma esa política
se va a extender a América Latina también, pues como para continuar con la pregunta anterior de alguna forma. Claro. Yo pienso que en este momento y más en ese proceso de polarización que comento, China, por supuesto que viene incrementando su papel en el marco de la ruta de la seda, pero me parece que hay un ingrediente nuevo, o no es tan nuevo, pero más bien se acrecienta con la pandemia, y es precisamente la conectividad. Hay ruta de la seda, pero aprovechada mucho más en el mundo de lo virtual, en el mundo de las nuevas tecnologías. Estoy hablando, por ejemplo, de las redes sociales tipo TikTok, cómo viene capturando a tantos jóvenes en un subcontinente como el latinoamericano. Y ahí hay, bueno, sabemos como toda la información que esto puede suministrar, ¿cierto? A un gigante como China en términos de la composición social de los jóvenes, los intereses, y obviamente pues ahí hay una cantidad de oportunidades para China. Creo que es en ese marco, pero me parece muy importante también mostrar lo siguiente. Hay unos retos enormes para un país como China, y unos retos enormes que tienen que ver con que viene afianzando la concentración del poder en manos pues, del gobierno central, y esto lo digo porque impacta, por ejemplo, la realidad de Hong Kong. Y nosotros en el subcontinente latinoamericano, pues estamos viendo esa realidad, digamos, que hay una postura firme y clara desde el gobierno central, dando lugar, por ejemplo, a que en Hong Kong, si ustedes ven las últimas noticias, no solamente hay una gran, se está buscando controlar cada vez más a los medios de comunicación, y por ende también entonces estamos hablando de una fuerte presión a periodistas, pero también fuerte presión a parlamentarios. Por eso salieron varios parlamentarios, ¿no? El mismo gobierno central los sacó del parlamento hongkonés. Y tres, el hecho de que la academia está viéndose afectada en Hong Kong, producto de, según el argumento de que hay que mantener una ética profesional, se viene expulsando a académicos en Hong Kong. ¿A qué voy con todo esto? A que hay toda una visión, no solamente de un Estado o de un Estado-nación. Estamos frente a una cultura con un fuerte arraigo, digamos, sus raíces están allí muy, muy, muy bien asentadas, y eso da cuenta de que estamos frente a una civilización y además frente a un imperio. Y lo digo porque eso nos toca como latinoamericanos en términos también de entender cómo es o cómo puede ser la relación con China, dado que somos países muy pequeños, muy desintegrados, no estamos realmente inmersos en un proceso de integración como región, a pesar de que haya varios organismos multilaterales que se supone darían cuenta de una integración, pero no la hay. Entonces somos países muy pequeños frente a un gigante. Eso da lugar a una relación sumamente asimétrica con China, eh, y por ende nuestras relaciones con mayor razón deben ser producto de unas claras políticas hacia adentro para poder tener una política exterior realmente estructurada y que se vaya consolidando con el tiempo, como no frente a gigantes tipo China. Diana, pues muchas gracias por tu tiempo, gracias también pues por esta conversación tan interesante y bueno, pues esperaremos las próximas conferencias de la Red Asia. Bien, Mariana, gracias por la invitación. Así que estaremos próximamente contándoles cuáles son nuestros planes del 2021.